Hola a todos, jóvenes. El día de hoy nos encontramos con el arquitecto Elvi Pérez en Ciudad de Guatemala. Arquitecto, muy buen día. Mucho gusto, Abraham. Qué gusto tenerte por acá. Pues Eh, estamos, como ya lo dijiste, en Guatemala, en el departamento de Guatemala, municipio de Mixco, en Ciudad de San Cristóbal, Balcones de San Cristóbal. Es uno de los fraccionamientos privados. Es un fraccionamiento privado muy seguro, pues al final de Ciudad San Cristóbal. Y estamos ante una vivienda ubicada o desarrollada en un terreno de 6.5 de frente por 28 metros de fondo. ¿Sí? y del otro lado tenemos el cuarto de lavado. Exacto. Nos retraemos un poco porque acá tienes bodega, ¿verdad? De jardinería y vinculada al espacio de lavado, ¿verdad? Tienes este espacio que se extiende de tu área social, porque la intención es que el cliente vaya complementando la vivienda también, ¿no? Que se sienta parte de su proyecto y lo pueda ir haciendo suyo a través de generar una puerta acá que nos bloquee completamente El servicio. el servicio, sí, el lavado, ¿verdad? Que tendrías pila, lavadora, secadora y un pequeño espacio para planchar en algún momento y puedes cerrar todo. O sea, vienen las visitas, cierras todo y esto está diseñado, justamente este espacio está diseñado no solo para el uso de la pila, sino para que las puertas plegables las puedas acoplar acá. Ah, muy bien, muy bien. O sea, ya quedó preparado, ¿verdad? Yo ya voy a llamar el lavadero guatemalteco, porque lo hemos visto, la pila guatemalteca, porque lo hemos visto ya en muchas casas. Claro, claro, el lavadero sí, este sí fue prefabricado, ¿verdad? Pero pues... Y el espacio de guardado de la Y semana. queda buen jardín. Muy buen Decimos jardín. que tenemos de fondo del terreno. Esto es interesante. Tienes de jardín tienes 8 metros de fondo por los 6,50. Si multiplicas eso te da alrededor de 50 metros cuadrados. Y hay apartamentos en el mercado que se están vendiendo con 2 habitaciones, incluso con ese metraje, ¿verdad? O sea, tienes un amplio jardín, que esa era la intención también, revalorizar ese espacio natural que tienes al momento de estar en una vivienda, ¿no? Ese jardín amplio, que es algo que pues, las personas están valorizando mucho ahora que la densidad está aumentando y ya solo puedes tener ofertas de apartamentos, ¿verdad? Y tienes fachada posterior también, ¿no? Tienes tu fachada posterior que te permite de nuevo esa transparencia. Un pequeño balcón que te da al dormitorio secundario. Acá vemos dormitorio 3, ¿verdad? Que ya los vamos a conocer. Pero ¿Cuál es el sistema constructivo de estos muros? Me llama la atención. fíjate que es prefabricado, es muro prefabricado hay varias marcas, ¿verdad? Pero el diseño lo puedes escoger, hay distintos tipos de acabados, digamos, este lo escogió el cliente, ¿verdad? A él le gustó pues lo decidimos por él. ¿Y cómo se construyen? O sea, primero pones... Perforas, fíjate que perforas, sacas tierra, ¿verdad? De una profundidad de 50 centímetros, dependiendo de cómo encuentres tu terreno. Fundes las columnas, ¿verdad? Y luego armas tipo Lego. Armas tipo Lego y terminas, ¿verdad? Terminas con el detalle superior para evitar que se te meta el agua, ¿no? ¿Y esa la cuelas tú o esa también es prefabricada? Es prefabricada. Lo único que cuelas tú son estos detallitos donde ya. se encuentra la columna con ¿verdad? Interesante. Mucho más sencillo, más Mucho rápido, más sencillo, económico. sí. Claro, claro. Y pues ya está diseñado para que este sea el acabado, obviamente. Claro, ya está. Muy bien. Mucho más práctico, ¿verdad? Listo. Y ese balcón muy, muy agradable, ¿no? Claro. Porque tienes una buena vista en la parte de atrás. Sí, claro, tienes buena vista. Y principalmente la vista se concentra acá, Abraham, ¿verdad? La intención es que el cliente en algún momento pueda subir un poco más este muro perimetral y generar un espacio acá que te aísle, ¿verdad? Del exterior. Ok. ¿Sí?
Algo interesante que vemos ahora que hablamos de ese espacio exterior natural es que te comentaba que en el fondo se rellenó un poco. Y si te das cuenta, la grama pues está mucho más viva acá que de este lado, ¿no? Porque aquí nos tocó pues, raspar un poco y mover toda esa capa que tiene bastante materia orgánica, ¿verdad? Hacia allá. Entonces, ahí se nos ha dado bastante bien la grama. Aquí está un poquito ahorita golpeada, Porque pero... tiene menos capa vegetal. Exacto, es menos Ok. sí, tiene menos capa vegetal, menos materia orgánica. De acuerdo. Este pozo de luz, ¿verdad? Es interesante para en algún momento complementar con alguna vegetación o algo que te, ¿verdad? Y empiezas a ver esas vistas al cielo, ¿no? Empiezas a tener esas vistas al cielo. Que las vas a ver en bastantes áreas del proyecto y ahora que subamos. Mira qué interesante cómo la luz nos empieza a dibujar ciertos detalles. Yo siempre que vengo encuentro un acabado distinto en esa pared, siempre encuentro un color diferente, una sombra distinta, El reflejo, ¿verdad? De la madera. los reflejos de la madera, y conforme va cambiando también esa vegetación colgante que dejamos ahí arriba, te va dibujando distintas formas, figuras en la pared, ¿verdad? Por eso me gusta decir que el blanco nunca es blanco. Fíjate cómo el blanco ahora es amarillo, Claro, es café. claro, Abraham. Este detalle sí fue interesante también, cómo distribuimos el apoyo de las gradas en apoyos más esbeltos, ¿verdad? Apoyos más esbeltos hacia el refuerzo principal. ¿Este fue diseño de ustedes o es el calculista? No, ese fue diseño mío. Está interesante, ¿eh? Pues fíjate que el herrero era un poco reacio a realizarlo porque no quería, ¿verdad? Porque decía, no, pero es que eso no nos va a aguantar. Decía, claro que sí te aguanta porque vas a distribuir las cargas en distintos puntos a través de apoyos más esbeltos, ¿verdad? Distintos puntos de apoyos son los que más distribuidos. Excelente. Los vas a hacer más esbeltos, ¿verdad? Más... Sí, totalmente. Y como te digo, fue trabajo así de la mano del herrero, ¿no? O sea, fuimos trabajando de la mano con él, ¿verdad? Eh, tuvo que ser casi, había que trabajar con ellos muy de la mano con el tema de los acabados, ¿verdad? Para estar reforzando esa parte. Ujú. Que quedaran las cosas como deben de ser. Claro. Mira estas continuidades que vamos encontrando también en los pasamanos, ¿verdad? Cuidado. Y aquí que empiezas de nuevo a ver el cielo, empiezas a tener, o sigues teniendo estos espacios que te llevan con la vista al cielo, ¿verdad? Y acá tienes el remate, tienes una vista muy interesante, ¿verdad? Desde este punto tienes varios focos interesantes, Abraham. ¿Verdad? La lámpara. La lámpara. Este ustedes le hicieron, me imagino. Claro. Fíjate que el papá del cliente tiene una venta de luminarias, pero ellos trabajan con mucho material antiguo y entonces rescataron esta raíz, ¿verdad? Que ellos la tenían ahí y ellos trabajaron la lámpara y nosotros pues la colocamos, ¿verdad? Fíjate, no entendía que era una raíz. Pensé que era el árbol, pero no es la raíz. Es la raíz, es la raíz. Y son raíces gruesas, ¿verdad? Claro, sí, son raíces gruesas. Vean eso. Es como ese elemento que está ahí cuidando la doble altura, ¿no? Como enfatizándola. Increíble. Y acá me encanta que cuando vienes acá hacia abajo, tienes esa vista, pues de la doble altura que te amplía el espacio. Tienes el contacto directo con la vegetación, el cielo, vegetación. Te enfocas hacia el jardín que dejamos en la entrada. Continúas con materiales naturales como la madera y la luz siempre te está bañando de alguna forma diferente mientras haces ese recorrido. Pero sí, tampoco sin ser tan vasta, ¿verdad? Me gusta que es una luz suave también. Es suave, claro. Y este detalle de madera también le ayuda mucho, ¿no? A coserse con la escalera. Exacto. Este espacio se dio como, este vestíbulo, ¿verdad? Se dio como un pequeño espacio de estar, ¿verdad? Y un estudio que si te das cuenta ya lo están empezando a utilizar, ¿verdad? Espacio de estar, estudio y vestibula muy bien, ¿verdad? Te genera ese espacio,
ese espacio que te permite el momento para apreciar lo que estábamos hablando, ¿verdad? La doble altura, la naturaleza, la iluminación, contacto directo con la naturaleza, ¿verdad? Esa cualidad cambiante de estos espacios donde dejas entrar a la naturaleza, ¿verdad? Y convivir contigo. Genial cómo baja. Y que no le tienes que dar tanto mantenimiento porque tienes el riego ya automático. Eso está Sí. genial. Sí, tienes riego automático. Qué belleza las plantas. Y el alto contraste de las hojas, ¿verdad? También que se puede empezar a ver en algunos. Mira el alto contraste del blanco. Ah, ya lo veo. Ya lo ves, que juega mucho con el acabado de la teca, ¿no? Que te mantiene esa unidad, ¿verdad? Que ese mismo criterio. Buenísimo. Aquí tenemos el dormitorio principal, Abraham. El dormitorio principal que tiene su propio sanitario y tiene su walk-in closet, ¿verdad? Pues ya a gustos del cliente, ¿no? Cómo acomoden. Realmente, pues la cama fue diseñada para estar acá, ¿verdad? Ah, ok. Por eso tienes los soportes de los tomas, tienes iluminación, ¿verdad? Y tienes ambas ventanas que de nuevo te llevan al despertar tu vista al cielo, ¿verdad? Tu vista al cielo, que también lo logramos a través de que el dintel de la ventana, si te das cuenta, remata en la losa. O sea, no bajamos. No hay cerramiento. No hay cerramiento, exacto. No hay una solera intermedia, ¿verdad? Llegamos hasta la losa. Sí, es mucho más limpio la abertura, ¿no? Claro. Interesante esto de la cama, cómo pues el cliente o el dueño, el usuario, el habitante, le va a dar el sentido que mejor le parezca, ¿verdad? Y a veces no es el que uno piensa. Claro, Abraham. Sí, porque incluso allá teníamos el espacio De la TV. de la TV, claro. Ajá. Ah, aquí es puerta corrediza, por eso no tiene marco. Exacto. Aquí es puerta corrediza también por el tema de espacio, ¿verdad? Entonces, Y este baño que se siente afuera, claro, te sientes totalmente afuera, tienes tu abierto al cielo. abierto al cielo. De nuevo, la casa abierta al cielo. ¿Verdad? Buena ventilación, se siente que respira. Lavamanos de material. Sí, concreto. ¿Sabes? Los cementos pulidos, ¿verdad? Sí, y cemento pulido como acabado. Este espacio es el del walk-in closet, que aún no lo han terminado los clientes, pero es el espacio destinado a su walk-in closet, ducha, inodoro, lavamanos, ¿verdad? Y si te das cuenta, estos detalles también nos empiezan a dar unidad, ¿verdad? El tema de los grifos, que estos fueron importados. O sea, el cliente fue a traerlos a Estados Unidos para jugar con el tema de los interruptores, los grifos de ducha, ¿verdad? Este detalle que fue trabajado por el herrero. Esto tiene la energía todavía del obrero ahí, ¿no? La doblada. Muy bien. Y tienes el control también desde este dormitorio principal, tienes el control del ingreso, ¿verdad? Y tienes la iluminación a estos pozos de luz que se empiezan a dar. Y aquí, justo donde estás parado, es el espacio que yo te digo que protege cuando abres hacia el pasillo de servicio allá abajo, ¿verdad? Ah, claro, claro, claro. Ese espacio genera esa cubierta, ¿no? Muy importante. Muy importante, claro, Abraham. Y recuerdas que hablábamos de que los servicios están concentrados en esta zona. Ajá. Por esa misma razón tenemos calentador, el tablero, ¿verdad? Que esto, pues la idea es que el cliente lo proteja con algún cuadro o algo, pero se acaban de mudar. O sea, esta casa la acabamos de terminar, es muy, muy reciente. Incluso ves que todavía les faltan algunos. Qué interesante que queda aquí el calentador, pero qué pequeño es también. Fíjense, la marca es Rin. Sabemos que es una muy buena marca, pero es compacto, es eléctrico de paso completamente, ¿verdad? Exacto. ¿Y para cuántos servicios es? Te rinde justamente las 3 duchas que tenemos, porque tenemos 4 baños, pero tenemos 3 duchas. Ok. 3 duchas. Entonces, ha funcionado muy bien, muy bien. Te lo venden justamente con esa propuesta, ¿verdad? De 3 duchas y ha funcionado muy, muy bien acá. Excelente. No hemos tenido ningún problema. Muy bien.
Este es el sanitario compartido del dormitorio 2 y el 3, ¿verdad? Ok. Entonces, que ahora lo vas a conocer. Qué bonita esta ventana, ese pozo de luz que te ayuda mucho a la iluminación del distribuidor, ¿verdad? Exacto, te ilumina el dormitorio, te ilumina y ventila el sanitario, te ilumina y ventila el pasillo, y en la tarde, Abraham, acá tienes tu atardecer. Entonces, cuando abres la puerta de este dormitorio, tienes una vista directa del atardecer, porque recuerden que estamos norte, oeste, este y sur. Buenísimo. De nuevo, pues, los mismos detalles, y de nuevo vuelves a ver el cielo por allá en la ducha. En la ducha, ok. Y ahí justamente es donde das mantenimiento a la parte superior. Si en algún momento quieres dar mantenimiento a las plantas o algo, ahí puedes subir. Ah, ya vi, ahí está el candado. Exacto, ahí Ok. puedes subir, ¿verdad? Y das mantenimiento. Sí. Los pisos también que juegan muy bien con el acabado del concreto, del cemento pulido, ¿verdad? El negro que remata muy, muy bien. Y aquí abajo tienes un truquito, ¿no? Tienes la llave que te permite dar paso o cerrarlo hacia el riego de las plantas. Y tenemos un timer ahí arriba que te automatiza el riego. O sea, esa llave la abres. La llave la dejas, Ya la vi. dejas pasar es la azulita que está Ah, sí, 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 sí. Esa es la que abres para que pase el flujo del agua al riego. al riego del jardín superior, Ajá. ¿verdad? De las... Pero si es automático, pero de todas maneras necesita que esté abierta la llave. Bien, porque te cuento, dejas pasar agua, llega pues a un dispositivo que cierra y abre el paso del agua. El dispositivo está arriba, Ok. ¿verdad? Porque realmente yo lo planteé para que fuera manual, para que el control fuera manual, pero el cliente dice, bueno, no, mejor agreguemos un timer, ok, ¿verdad? Tiene su espacio ahí para agregar el timer y tiene un timer, ¿verdad? Para dejar pasar el agua a cierta hora y todo, que tú lo puedes grabar. Ok, buenísimo. Y esta ventana, ¿verdad? De nuevo, vamos entonces a ver si quieres el dormitorio 2, ¿verdad? Perfecto. De nuevo te abre esto. No teníamos esa casa cuando iniciamos el proyecto, la vista era mucho más interesante, pero es parte también de que el cliente tiene que ir tomando esas decisiones de lo que te comentaba de cerrar, ¿verdad? Subir la altura del muro perimetral para tener vista completa al jardín. Em, Tienes doble ventana en el dormitorio, y la idea de dejar este espacio acá que ves es para que en algún momento puedan hacer un closet de piso a cielo. Ok. De piso a cielo con su espacio para TV. Y entonces el almacenamiento, por eso ves los cuartos muy limpios, porque realmente el almacenamiento debería de ir en esta zona, ¿verdad? Ok, ok. De ropa de cama, ¿verdad? Entendiendo también que pues, estamos trabajando con dimensiones. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Tiene 3 metros por 3,20, si no me equivoco, Abraham, pero chequémoslo. Buenísimo. Y seguimos con la altura de 250, más o menos aquí también, ¿verdad? 2,60. 260. Ok. Tiene 3 metros por 3,15. Muy bien. 3 metros por 3,15. Y los 60 del closet. Sí, tiene un poquito menos de closet. Fuimos un poquito más recatados con el closet. Tenemos 50 para el closet, ¿verdad? Para que quede un poquito más reducido, pero que tengas espacio para guardar. Lo interesante es que concibes también las dos habitaciones tienen ventilación cruzada. Todo tiene. La otra también. Sí, por supuesto. Buenísimo. Esta está muy bien. Con la casa se siente que respira buenísimo. Sí, respira muy bien, claro. ¿Y aquí qué tipo de losa tenemos? Prefabricada. Acá es prefabricada, Vigueta Bovedilla. Vigueta Bovedilla. Ok. Vigueta Bovedilla, así es, Abraham. Este es el dormitorio 2, ¿verdad? El que nombramos como dormitorio 2. Tienes, pues, doble ventana, y si quieres generar esa ventilación cruzada, ¿verdad? O fluida, abres ventanería. Abres esta. Abres esta, tienes la visual del atardecer y puedes generar ese flujo de aire, ¿verdad? Y aquí se complementa la iluminación con el tema de la puerta, con un detalle también de iluminación, ¿verdad? De nuevo, tu espacio para el servicio, para que puedas colocar tu TV, que esto ya tiene tubería prevista, ¿verdad?
Volvemos a ver este remate de la herrería, de la madera también que fue de la madera rescatada que te contaba, ¿verdad? Un pequeño espacio de estar, 1 metro de espacio. Pero fíjense cómo cae una mesita y unas sillas. Claro, te disfrutas bastante acá está, nos cabe re bien. Y la herrería, ¿verdad? Que juega con toda la casa y esas líneas que empiezan a darte esa continuidad, ¿verdad? O sea, todo a la misma altura, manteniendo el módulo, ¿verdad? La modulación, Genial. Qué bonitos todos los árboles, ¿no? Estamos en una zona muy boscosa. Y esas montañas, güey, ¿cómo se llaman las montañas? Sí, el que vemos ahí al fondo es el volcán de agua, ¿sí? Es el que pues te delimita también la vista en las calles de Antigua, pero aquí lo puedes ver, ¿no? También. Genial. Vamos a conocer Antigua. Muy bien, y esta habitación también tiene más o menos las mismas dimensiones, ¿verdad? Como un 3x3. 3 metros por 3 metros 5, pero acá se amplía un poquito más el espacio porque en la puerta, digamos, no, el abatimiento no lo tienes que tener totalmente libre, sino que ya lo puedes sopar, ¿verdad? Ya es más área. Te da un poquito más de área. Exacto. Excelente. Siempre sus apoyos con los tomas aquí al lado, ¿no? Para que tengas ahí la comodidad de... Muy bien. Arquitecto, nos comentaste un aproximado de costo por metro cuadrado de construcción. Claro, Abraham. Se logró en el momento que se hizo la casa, cuando se inició, alrededor de 3.500 3.500 quetzales por metro cuadrado, un poquito más, un poco menos, ¿verdad? Podríamos hablar de 3.500, 4.000 con la inflación que estamos sufriendo últimamente. Ya. Sí, pero hablamos que es un muy buen precio. Muy buen precio. Y ese todavía, o sea, si los contratan, mañana les hablan, ¿lo pueden más o menos respetar? Lo podemos más o menos respetar, claro. Perfecto. No, está genial. Y recuérdate también que los baños, los sanitarios te aumentan el precio, ¿no? Del metro cuadrado, porque un metro cuadrado de un sanitario es más caro. Necesitas los artefactos, tuberías, necesitas drenajes, bueno, todo lo que requiere un sanitario es un metro cuadrado un poquito más caro y aquí tenemos 4, Abraham. O sea, toma en cuenta eso, tenemos 4 sanitarios, ¿verdad? Claro. Y una pregunta, me dicen que aquí el metro cuadrado de construcción no incluye algunos conceptos como closets, ¿verdad? No. O sea, esa parte, creo que la cocina tampoco se incluye. Y aquí ya fue incluida, pero la trabajamos con ese tipo de... Más sencillos, los acabados. Exacto, un poquito más sencillos, ¿verdad? Losa de concreto fundida, ¿verdad? Con acabado de cemento pulido. Pero si te das cuenta, si manejas bien esa estética, logras un ambiente muy agradable, ¿verdad? Y logras trasladar también, Abraham, el dinero, pues no a la industria, sino directamente al obrero, ¿verdad? Y trabajas de la mano del obrero y vas como construyendo una casa artesanal o hecha casi a mano, ¿no? De la mano del obrero. Y yo creo que eso es lo que nos permitió también llegar a esos costos, ¿verdad? Esto está excelente. Pues arquitecto, muchísimas gracias y muchísimas felicidades. Esperamos seguir conociendo más de sus obras en un futuro. Claro. ¿Cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? Me puedes encontrar en elviperez.arquitectura en Instagram, ¿verdad? Ahí estamos. Y pues a partir de Instagram y Facebook nos pueden llegar a contactar para cualquier proyecto, ¿verdad? Nos gusta mucho el tema residencial, desarrollo de vivienda para personas que tengan terreno y quieran desarrollar una vivienda para inversión o para, pues, propia, ¿verdad? Nos apasiona realmente este tema de la vivienda, Abraham, y creo que aquí tenemos una muestra de ello, ¿verdad? Excelente, totalmente. Pues, arquitecto, muchísimas felicidades y esperemos vernos muy pronto. Estamos en Ciudad de Guatemala, jóvenes. ¿Y en cuánto tiempo se ejecutó la obra? 7 meses, Abraham. Fue rapidísimo. 7 meses. Lo hicimos en 7 meses y el cliente tuvo un retorno de inversión muy bueno, Abraham. ¿De qué porcentaje más o menos para que se emocionen? Oh, rayos, fíjate. ¿El 30 casi, o más? 50. Más, Abraham. El valor de total fue como alrededor de unos 800 el proyecto y se vendió en 1.100.000 en un lapso de 7 meses.
O sea, tienes en 7 meses 300,000 de ganancia. Está genial. Está genial. O un poquito más, ¿no? ¿Verdad? O sea, habría que hacer números precisos, pero está muy bien, ¿no? Muy, muy bien. Interesantísimo. Muy bien, jóvenes. Ya nos despedimos. Me quedo con este espacio. Este espacio fue mi favorito. ¿Verdad? Qué Aquí bien. es donde está, aquí es donde yo sentí mucho la magia, ¿no? De la arquitectura. Digo, las recámaras me gustan mucho porque están ventiladas de forma circular, cruzada, pero este espacio yo creo que es donde yo estaría casi todo el tiempo. Muchísimas gracias, arquitecto. Hasta Gracias pronto. a ti, Abraham. Y la sensación de la madera te compacta y te da una sensación de mucha calidez. Mucha calidez, Abraham, mucha calidez. La luz. Sí, sí, no, la luz aquí está genial. Cota Paredes, adelante.